Hola y bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tipo de paciente que está presentando fallo cardíaco agudo descompensado y se conoce como SCAPE, el Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema o edema pulmonar agudo hipertensivo. Y les voy a describir este paciente. Este paciente tiene 60 años de edad, son las 3 de la mañana y lo estás viendo con una presión de 210/150, una taquicardia en 160 sinusal, está saturando 82% en aire ambiente, está sentado buscando aire, claramente ansioso, preocupado, asustado. Está pálido, frío, sudoroso y te está diciendo que no puede respirar. Y es evidente por el cuadro que estamos viendo que no puede respirar. Este escenario es un escenario clásico del paciente que tiene el Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema, mejor conocido como SCAPE. Es un tipo de escenario de fallo cardíaco agudo diferente al fallo cardíaco agudo tradicional. Y es porque el fallo cardíaco agudo tradicional, si lo podremos llamar de esa manera, típicamente ocurre en un transcurso de varios días y muchas veces es debido a una acumulación de volumen. Estos pacientes típicamente están reteniendo líquido, están hipervolémicos. Así que esa acumulación de líquido es lo que los lleva a esta crisis y esta sobrecarga y este edema pulmonar. Este escenario es diferente y porque es diferente el manejo no es exactamente el mismo. Y es bien importante reconocer esto rápido porque el problema con este paciente es que el fallo respiratorio va a provocar gradualmente un estado mental alterado y en el momento en que ya ese paciente esté en fallo respiratorio y no esté despierto, no esté cooperando, va a acabar intubado. Y una intubación endotraqueal tiene una serie de complicaciones que si podemos evitarlas siendo bien agresivos con este paciente de primera instancia, le estamos salvando la vida. No solamente por el manejo del fallo cardíaco como tal, sino también por el mero hecho de haber evitado una intubación. Y no estoy demonizando la intubación, no es que la intubación no pueda ser la mejor alternativa en algunos casos, pero si podemos evitarla, especialmente en pacientes que son propensos a complicarse, estamos evitando otra serie de problemas asociados que quizás habiéndolo manejado inicialmente de forma oportuna, podemos evitarlo. Hay dos acciones que podemos hacer con este paciente, pero antes de hablar de las acciones, vamos a explicar un poco qué es lo que está pasando con este paciente. Lo que está pasando con este paciente es una descarga simpática masiva que está provocando una vasoconstricción periférica extrema, que es lo mismo que decir un aumento en la poscarga, y está llevando entonces a que el ventrículo izquierdo se vaya en fallo y por ende hay una redistribución de volumen hacia los pulmones. Así que la diferencia importante en este paciente, a diferencia del fallo cardíaco regular, si lo podemos llamar de esa manera, hay muchos síndromes de fallo cardíaco agudo descompensado, es que este paciente no necesariamente está hipervolémico, puede estar hasta inclusive hipovolémico o puede estar normal, no es una cuestión de cuánto líquido tiene. Así que entiendan que el manejo no necesariamente depende de darle diurético. O sea, no es darle furosemida a este paciente para tratar su condición. Ese no es el problema del paciente con SCAPE. El problema del paciente con SCAPE es una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción hay que reducirla o hay que tratar al paciente con vasodilatadores. Eso es lo que va a ayudar a este paciente. Vasodilatadores que trabajen en la poscarga principalmente. Entonces, ya les acabo de decir una de las primeras acciones que vamos a hacer. Hay dos intervenciones que pueden ayudar a este paciente a veces en cuestión de minutos. Así de dramático puede ser el efecto que tiene
estas dos acciones. La primera es nitratos. ¿Okay? Y no hay un orden en específico, las dos se hacen simultáneamente. Nitratos. Necesitamos lograr una vasodilatación arterial. Los nitratos en dosis bajas tradicionalmente se utilizan para reducir la precarga. Así que es un dilatador venoso. Pero en dosis altas, los nitratos dilatan tanto las venas como las arterias. Por lo tanto, aquí está la clave. Importante con este paciente es darle una dosis de nitratos que provoque esa vasodilatación arterial. Y por lo general, eso se ve en dosis de nitratos en 3 dígitos o más. En otras palabras, después de los 100 microgramos por minuto, empiezas a ver ese efecto de vasodilatación arterial. Y en la literatura hay estudios de dosis hasta 2 miligramos IV en bolo para lograr esa vasodilatación de forma aguda. Así que lo que normalmente se utiliza de comenzar una infusión de nitroglicerina en 20 a 40 microgramos por minuto, entiende que en este contexto es una dosis demasiado baja para lo que este paciente necesita. Y si le estamos dando, por ejemplo, 20 microgramos por minuto de nitroglicerina, no le estamos dando lo suficiente para lograr esa vasodilatación arterial, que es lo que está provocando la redistribución de ese volumen hacia atrás. Por lo tanto, lo que este artículo recomienda es que se comience con bolos de 400 microgramos cada 2 minutos hasta lograr ese efecto deseado. Nuevamente, hay varios estudios, ya la literatura es bastante robusta alrededor de este tema, y en algunos estudios vas a ver que la recomendación está entre 500 a 1000 microgramos en un periodo de 2 minutos, y se van dando bolos sucesivamente según sea necesario. Así que cualquier variación de esto, después que sea de una manera consecutiva y no necesariamente limitado a, pues en esencia es lo mismo. O sea, decir que le estás dando 400 o decir que le estás dando 500, decir que le estás dando 800 en un periodo de tiempo bien corto. Lo importante es darle el bolo y evaluar el efecto de inmediato, y si todavía necesitamos provocar más reducción, se le vuelve entonces a dar un segundo bolo, en este caso en un periodo tan corto como cada 2 minutos. Así que la dosis inicial de estos nitratos puede ser bastante alta, y ese es el punto quizás más importante que quiero traer, porque sería un falso sentido de seguridad pensar que le estás dando una infusión adecuada con una dosis que nuevamente ni siquiera alcanza los 3 dígitos. Este paciente va a requerir después una infusión, y esa infusión puede comenzarse en una dosis baja, pero nuevamente, recuerden que el efecto de reducción de la poscarga lo vas a ver en dosis altas, así que no es raro que este paciente requiera una dosis de una infusión que llegue o sobrepase a los 100 microgramos por minuto. Así que la nitro es uno de los primeros agentes, y nuevamente intravenoso es la mejor forma por el efecto rápido, y es bien efectiva no solamente en reducir la precarga, sino también en reducir la poscarga, que es lo que está causando el problema en este paciente cuando se administra en dosis altas. El segundo tratamiento importante para este paciente es el uso de ventilación de presión positiva, de ventilación con presión positiva no invasiva, ¿okay? Ya sea CPAP o BiPAP. El objetivo de comenzar esto lo antes posible es que el CPAP o el BiPAP, los dos van a reducir la precarga, que es importante para darle oportunidad a ese pulmón a vaciarse, y también ayudan, ¿verdad?, a mejorar el esfuerzo respiratorio, no permitiendo que ese alveolo se colapse, dejando presión positiva, lo cual hace que el paciente pueda respirar más fácil. Paradójicamente, al principio, el CPAP o el BiPAP pueden
provocar algo de dificultad para respirar porque tiene que exhalar contra resistencia y eso quizás pues no es tan normal. Pero si el paciente puede cooperar, pues esta intervención es bien rápida y junto con los nitratos puedes ver un efecto clínicamente evidente en cuestión de un par de minutos. Aquí hago hincapié en la importancia de que si el paciente ya está desorientado, está en fallo respiratorio y el CPAP o el BiPAP va a fallar, este paciente va a acabar intubado. Así que la clave para el éxito del CPAP o del BiPAP es comenzarlo desde que llegó. O sea, no es una intervención que se espera a cuando se deteriore para entonces comenzarlo. No hay que comenzarlo con una cánula, después una mascarilla de no reinhalación para después comenzarlo en presión positiva. Se comienza en presión positiva desde el momento en que nos encontramos con el paciente. Entonces, si ya está desorientado, no va a cooperar contigo y esa ventilación típicamente pues no necesariamente va a funcionar porque no tienes ese elemento de cooperación del paciente. Así es que la clave es comenzarlo mientras todavía está cooperando, mientras todavía está asustado, está muy ansioso, está respirando rápido, pero está despierto y puede cooperar contigo colocándose y manteniendo la mascarilla de ventilación no invasiva. Si se utiliza el CPAP, pues se puede ir subiendo. Típicamente no se comienza en números bien altos, pero este paciente debe comenzar, o sea, debe llegarse a valores de presión por encima de los 10 centímetros de agua. Por lo general, pues uno empieza en 5, 8, 10, va subiendo y así puede llegar hasta entre 10 a 15. En el caso del BiPAP, pues se comienza con una presión, nuevamente, tiene una presión de inspiración y una presión de expiración. Por lo general, se va subiendo la presión de inspiración. Recuerden que la presión de expiración tú quieres mantenerla relativamente bajita, por encima de 5, pero relativamente bajita. El delta, la diferencia entre la presión de inspiración y la presión de expiración es lo que provoca la liberación o el lavado de CO2. Así es que si se va subiendo la presión de inspiración y se va subiendo también la presión de expiración, el delta se mantiene igual. Así que lo importante es dejar la expiración bastante bajita siempre, entre 5 a 8, y la presión de inspiración es la que se puede ir subiendo cada vez más hasta 12 a 15. O inclusive en algunos casos hasta más todavía, para entonces provocar ese mayor lavado de CO2 y ayudar a este paciente. Y recuerden que el objetivo de la presión de expiración bajita es que sea más fácil también para el paciente. Algunos pacientes pueden requerir, aún así, ser intubados, pero que no sea por un fallo, un intento adecuado de manejar esa presión positiva, no invasiva, desde el inicio que comenzaron con este paciente. El uso de los diuréticos no es el manejo tradicional de este tipo de paciente. Sí es el manejo tradicional de la sobrecarga, de la acumulación de líquido gradual del fallo cardíaco y el edema agudo de pulmón tradicional. Pero hay dos cosas importantes. Número 1, no todos los pacientes con SCAPE están hipervolémicos. Así que si entiendes que tienes sobrecarga de volumen, pues hace perfecto sentido darle un diurético. Pero si ese no es el problema, darle un diurético no está resolviendo eso y puede tener otros efectos no deseados. Entiéndase, si no tienes buena perfusión a otros órganos, como por ejemplo los riñones, pues entonces vas a causar, o sea, estás desvistiendo un santo para vestir otro. Estás ayudando el corazón y a los pulmones, dañando entonces los riñones. Y el otro punto importante es que no necesariamente actúa tan rápido como quisiéramos con este paciente. Por lo rápido de la evolución de este paciente, el uso de otros agentes como los que hemos hablado, el uso de nitratos y de presión positiva, ventilación no invasiva con presión positiva, tiene un efecto prácticamente inmediato. Y
literalmente en cuestión de un par de minutos, este paciente va a estar todavía asustado, pero va a tener quizás una frecuencia cardíaca en 100, 110, saturando quizás 89, 92, una presión cardíaca, una presión arterial más baja, sigue todavía un poco alta, está bien, pero más controlada, y un esfuerzo respiratorio más reducido, más tolerable, menos fatiga. Así que puede ser bien dramático lo rápido que esto ayuda al paciente, especialmente si se inicia en el encuentro inicial con este paciente. Otras recomendaciones es pues no utilizar beta bloqueadores en la fase aguda porque pueden descompensar al paciente, y se pudiera considerar también el uso de ACE inhibitors, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como intervenciones de tercera línea o cuarta línea. Así que errores comunes que no se deben cometer con este paciente es no usar presión positiva no invasiva de inmediato, ya sea CPAP o BiPAP, el que tengas disponible. Si tienes BiPAP, pues BiPAP, si no, CPAP, no importa. Lo importante es comenzar. Otro error común es usar diuréticos como medicamento inicial de este paciente, especialmente en el escenario donde no hay sobrecarga de volumen. Otro error sería retrasar, o peor, no darle nitratos. Nuevamente, la ventilación con presión positiva y los nitratos son la primera línea de ataque con este paciente. Y un error también pudiera ser confundir este tipo de paciente con otro problema, como por ejemplo una exacerbación de COPD, de EPOC o asma, donde el punto con esto es que aunque estos pacientes pueden tener sibilancia, el fallo cardíaco requiere un manejo bien diferente. O sea, el uso de broncodilatadores en este paciente está retrasando, está desvirtuando el objetivo del manejo de este paciente. Así que la próxima vez que tengan un paciente que tenga un cuadro de edema agudo pulmonar de inicio, valga la redundancia, aunque sea agudo, estamos hablando de un inicio bien rápido, combinado con una crisis hipertensiva, piensa SCAPE. Piensa que lo que estás viendo es una descarga simpática, excesiva, masiva, y por eso es que lo estás viendo pálido, frío, sudoroso, taquicárdico, taquipneico. Este paciente no necesariamente es un escenario de hipervolemia, es un escenario de aumento excesivo de la poscarga, y la reducción más rápida de la poscarga se logra con nitratos en dosis altas y el uso de presión, ventilación con presión positiva. Así que esas son las dos intervenciones que debemos comenzar el paciente de inmediato, y no le tengan miedo a dosis altas de los nitratos en estos pacientes, precisamente porque la presión está bien alta y lo que estamos buscando es reducir esa poscarga lo más rápido posible. Así que va a requerir dosis y no quiero ni siquiera decir que son relativamente altas. Ya la literatura lleva tiempo hablando de que estas son las dosis apropiadas. Así que no es una dosis alta, es la dosis apropiada. Una dosis menor a eso no es una dosis apropiada, es una dosis demasiado baja, aunque sea inclusive comenzando. No debemos comenzar y decir, bueno, pues lo voy subiendo poco a poco. No, lo debemos comenzar en la dosis apropiada para empezar a ver el efecto en el menor tiempo posible. En las notas del episodio van a encontrar el artículo, el enlace al artículo. Los invito a que lo revisen y nos veremos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.